Buenas noches a todos. Pues me complace mucho verlos nuevamente y poderles compartir pues, las reflexiones del día de hoy, que son complementarias a lo que estuvimos revisando hace 8 días. Pero pues nos corresponde primero que todo ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que has venido para iluminarnos, has venido para guiarnos, tú que eres nuestro pastor, concédenos la gracia de tu Espíritu Santo, no solamente para hablar, sino también para oír, sobre todo para oírte, Señor, porque todos necesitamos oírte a ti. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Vamos a hacer, primero que todo, de manera muy rápida. ¿Quiénes están hoy acá por primera vez? Ok, listo. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso muy breve realmente de lo que estuvimos revisando hace 8 días. El nombre de esta charla o de estas 2 charlas se llama El ataque a la familia, ¿cierto? Y decíamos, para todos es evidente que la familia está siendo atacada. Veíamos primero que todo qué era la familia y buscábamos un enfoque sobre todo bíblico, sencillo, simple, pero que nos dijera todo, en pocas palabras. Y decíamos que la familia es un invento de Dios. Decíamos que para Dios, como lo veíamos en el pasaje que revisamos, que fue el de Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24, decíamos o veíamos que el Señor, cuando piensa en crear compañía para el hombre, él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso quiere decir que el pensamiento de Dios no es individualista y que Dios pensó al hombre en comunidad y en comunidad de amor. Y cuando hablamos de comunidad de amor, eso no lo dijimos, pero lo podemos decir ahora. Cuando hablamos de comunidad de amor, ¿qué se nos viene a la mente o qué se nos viene al corazón? A nosotros como católicos. ¿Se acuerdan cuál es la primera comunidad de amor? La Trinidad. La Trinidad. Entonces es como que la familia fuera un reflejo de la Trinidad, ¿cierto? Y sobre todo que a partir de aquí podíamos decir nosotros que en la sociedad la familia es el pilar fundante, no el individuo, que es lo que nos viene vendiendo el mundo, que el individuo es el pilar de la sociedad. No, no es el individuo, es la familia, ¿sí? Porque en la familia se forma el individuo, la familia es la que le reconoce sus derechos, la familia es la que le forma de alguna manera, le da, lo socializa de hecho, ¿cierto? Y es en la familia en donde el individuo se forja. Decíamos que buscábamos reconocer el enemigo. ¿Cuál es el enemigo de la familia? Entonces decíamos que ese enemigo es un engendro de 2 patas, decíamos. Y esas 2 patas son, una, las corrientes de pensamiento. Las corrientes de pensamiento, necesariamente, grábense esto, porque esto es clave para poder entender por qué es necesario estudiar algo de filosofía, entender alguito, ¿sí? Y es que las corrientes de pensamiento moldean el mundo, moldean la sociedad. Se nos fue. Gracias. Si eso hacen con uno los amigos. Muy bien, entonces mientras vuelve.
Entonces, dentro de esas corrientes de pensamiento, decíamos, tenemos la filosofía, pero tenemos también las ideologías. Una ideología no es necesariamente un ejercicio filosófico. Ideología no es lo mismo que filosofía. En la filosofía se busca la verdad, en la ideología no se busca la verdad. La ideología sencillamente impone un capricho o impone por capricho alguna cosa que se quiere entender de cierta manera. Entonces decíamos que son sistemas de pensamiento cerrados, que todo lo expresan en ideas muy simples, como para todas las personas que no quieren pensar. Todo es muy reduccionista en sus planteamientos y que son pensamientos normalmente independientes de la realidad. De hecho, no reconocen la realidad muchas veces, o de hecho no la reconoce una ideología, en algún punto no reconoce la realidad. Todas buscan un cambio de la sociedad necesariamente y lo buscan a través de una revolución. Entonces, toda ideología tiene una revolución. Y la ideología que nos toca más hoy en día es lo que llamamos la posmodernidad, el pensamiento posmoderno. Y decíamos pues que es una corriente cultural que básicamente plantea que la realidad no es algo que se pueda conocer objetivamente, sino que es subjetiva. Entonces, cada uno tiene una realidad, ¿sí? Y eso, a partir de ahí es que precisamente dentro del posmodernismo no hay la verdad. La verdad. Ojo que los cristianos conocemos la verdad, ¿sí? No, para el mundo posmoderno no existe la verdad, existen verdades, la de cada uno. Y asimismo la ética, la de cada uno, ¿sí? Y se vuelve un problema tratar de controvertirle a alguien su idea, su imagen de realidad, ¿sí? Porque además, como que se equipara el respeto que hay que tenerle a la persona como si fuera igual que el respeto que hay que tenerle a las ideas. Entonces yo no puedo rebatirle las ideas por respeto a la persona. No, una cosa son las personas y otra cosa son las ideas. Pero es que esa es la forma de salirse, ¿sí? Del debate, de la confrontación de la idea, ¿no? Y ahí es donde se vuelve muy difícil precisamente decirle muchas veces a los jóvenes lo que vemos, lo que pensamos. Por eso es que se nos vuelve muy difícil corregirlos. Decíamos que en la posmodernidad la realidad pues se construye socialmente, pero que los conceptos dentro de esa realidad social se crean con una intención de control social. Entonces, para lo que nos toca con la familia, ¿sí? La masculinidad, la idea de masculinidad, como la concebimos, es un concepto que está creado para dominar, para controlar socialmente. ¿A quién? A la mujer. Y la idea de feminidad es un concepto socialmente construido ¿para qué? Que se destruya la familia. Bueno, más o menos, pero más exactamente. No, al contrario, ese es el concepto de mujer, ¿cierto? Una mujer que piensa en ser femenina, ¿cierto? Que asume su maternidad. No, un momentico, es que ese concepto de la maternidad y ese concepto del matrimonio, ese concepto de la mujer, eso está creado es para que estés debajo, ¿sí? Dominada, exactamente. Entonces, masculinidad, familia, feminidad, autoridad, son conceptos que dentro del posmodernismo, en su propio lenguaje, hay que destruirlo, cambiarlo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que el concepto de feminidad de alguna feminista radical, atención a esto que yo menciono, radical, ¿cierto? Pues es una deconstrucción del concepto de feminidad que viene bien a la familia, ¿cierto? Finalmente destruye la familia. ¿Sí? ¿O estamos? Bueno, ok. Entonces, ese primer enemigo que tenemos de la familia es lo que llamamos hoy la posmodernidad. En general las ideologías, pero sobre todo hoy por hoy la posmodernidad. Ese es un enemigo de la familia. Es decir, la familia como la proponemos nosotros y como la entendemos, ¿sí? Se convierte en un estorbo para el avance del pensamiento posmoderno. Se convierte en un estorbo, en un obstáculo. Muy bien, ¿y cuál decíamos que era el otro enemigo de la familia? Es algo más que trata de moldear la sociedad.
¿Recuerdan qué dijimos? ¿Todos oyeron? Listo. El nuevo orden mundial. ¿Y qué decíamos del nuevo orden mundial? Hombre, el nuevo orden mundial sencillamente surge de la intención de ciertos poderes, de ciertos capitales que buscan consolidarse en la historia de la humanidad y asegurar hacia el futuro una cierta hegemonía, ¿sí? Y para lo cual, entonces, ellos han creado un plan estratégico. Eso decíamos hace 8 días. Ese plan estratégico tiene un objetivo. Ese objetivo es un objetivo de ejercicio del poder, pero ejercicio del poder global. No es un poder regional. No, aquí no estamos hablando en chiquito. Estamos hablando de global, de la totalidad, ¿cierto? Y tenemos unos objetivos específicos como son ralentizar o detener el crecimiento de la población, neutralizar las voluntades individuales y colectivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se neutraliza la voluntad de un individuo? Eso es muy sencillo, ¿sí? Una forma, ¿cierto? Es hazlo adicto. Hazlo adicto al alcohol, hazlo adicto a las drogas, pero hay unos que no caen en el alcohol y en las drogas. ¿Saben en qué caen más fácilmente? El sexo. Entonces, la pornografía. Volvámonos adictos a la pornografía. Un adicto es una persona manipulable, porque mientras tú le des lo que él quiere, le puedes pedir que haga lo que quieras, ¿sí? Y ese problema de la pornografía hay que mencionarlo así porque hoy por hoy, además que es como oculto, ¿no? Es como que se mueve en el ámbito de lo privado, de lo íntimo, pero está ahí. Y está ahí haciendo daño. Está allí precisamente neutralizando el pensamiento, la individualidad de una persona, la voluntad de un individuo. Pero también los colectivos. Entonces, ¿cómo neutralizamos un colectivo? ¿Cuáles son esos colectivos que estorban a ese nuevo orden mundial? La familia. La familia. Ese es el primer colectivo que estorba al nuevo orden mundial, porque la familia hace pensar, porque la familia hace reaccionar, porque la familia puede rescatar a un hijo, puede rescatar a un padre, puede rescatar a una madre. ¿Y cuál es el otro colectivo que estorba? La iglesia. La iglesia estorba necesariamente. Muy bien, otros objetivos específicos, pues obviamente hay que sacar la religión de la sociedad, hay que anular el desarrollo del pensamiento, que la gente no piense. Hay que eliminar las instancias de autoridad. Miren todo lo que sucede con las instancias de autoridad en nuestra sociedad, ¿sí? Acuérdense de 2019, de 2021, ¿sí? Muy bien. Y obviamente que eso tiene un alcance global. ¿Cómo sabe uno que tiene un alcance global? También lo mencionábamos hace 8 días. Es fácil. Ustedes ven que fenómenos como, por ejemplo, el feminismo, la agenda pro aborto, la agenda que lleva adelante la ideología de género. Uno mira que en Colombia, en Argentina, en España, en Estados Unidos, tienen las mismas formas de proceder, tienen los mismos eslogans, tienen la misma agenda inclusive para el desarrollo de leyes, ¿no? Las mismas leyes se replican. El mismo Ministerio de la Igualdad en Argentina, en Colombia, en España, así todo, ¿sí? Pero ¿y por qué es igual? ¿Sí? No solamente es que es igual en ese sentido, es que resulta que cuando se mira de dónde ha salido la plata para financiar todo eso, se encuentra a los mismos financiando en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Ecuador. Recordemos a quienes mencionábamos. Muy bien, eso se llama Open Society Foundation, ¿sí? Muy bien. Siempre el dinero de ellos está detrás de ahí. ¿Y quién está a la cabeza de la Open Society? George Soros estaba y ahora está Alexander Soros, el hijo. Todo el partido, o bueno, buena parte de los líderes del Partido Demócrata de los Estados Unidos también, ¿sí? Bill Gates, la Fundación Rockefeller, Planned Parenthood, ¿sí? Bueno, muy bien. Y ahí muchos otros más. Entonces decíamos que las tácticas son generar, uno, globalismo. Ojo, que globalismo no es lo mismo que globalización, son dos cosas distintas, ¿sí? El globalismo es una táctica política y busca un gobierno global a través de instancias globales como la ONU, como la CIDH, como la OMS, como bueno, así.
Instancias globales que van más allá y por encima de la soberanía de las naciones. Esa es la manera como se impone el globalismo. La socialización de la adicción, el impulso al cientificismo, la cultura del subjetivismo y relativismo, eso hay que extenderlo en el mundo entero. El feminismo radical, el ecologismo radical, la agenda de la ideología de género. Muy bien, entonces obviamente que la familia se vuelve ahí también otra vez un estorbo. Entonces tenemos dos enemigos identificados y ya sabemos cómo procede. Eso fue lo que revisamos hace 8 días. ¿Qué nos queda? Bueno, ¿y qué hacer? Muy bien, ¿qué hacer? Entonces, perdóname, acá. Muy bien, cuando nos enfrentamos a esta crisis social y a esto que sentimos como una crisis, a esto en lo cual nos sentimos extraños, ante esto que no sabemos cómo manejar y como que hasta no entendemos finalmente del todo, ¿sí? Algo muy común es tener una actitud reactiva. Ojo que la actitud reactiva, sobre la cual yo quiero llamar la atención, lo primero que hace es que le cede la iniciativa al otro. Porque yo estoy esperando lo que hace el otro y cuando el otro hace, entonces yo reacciono, ¿sí? Ahora, normalmente, ¿cómo se reacciona dentro de esa actitud reactiva? Criticando. Y es que hablar de todo esto es facilísimo. Y es que criticar y rasgarnos las vestiduras y decir, pero ¿cómo ha sucedido esto? Pero es que es terrible, eso es terrible, ¿sí? Y solamente criticamos. Y eso nos lleva a posiciones que finalmente son de lamento y de fracaso. Eso pasa con una actitud reactiva. Vamos a hacer, bueno, yo quiero contarles lo siguiente. Yo siempre busco contarles a ustedes cuáles son las voces. Yo siempre le llamo las voces a través de las cuales o de las cuales yo desprendo estas reflexiones. Entonces, para lo que vamos a ver hoy, tengo dos voces. Una es Fray Nelson Medina Ferrer y la otra es Monseñor Ignacio Munilla. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una anatomía. ¿Cómo es esa anatomía de la actitud reactiva? ¿Qué tenemos? El que es reactivo normalmente tiene brújula moral. Él sabe identificar lo que está mal. Lo tiene clarísimo. Esto está moralmente mal. Primera característica, ¿cierto? Entonces le da para criticar inclusive. Segunda característica, normalmente el que es reactivo está muy bien informado. Está al día con todo lo que está sucediendo, ¿sí? Pero esta persona tiene un deseo interno y es el de tener una vida segura, tranquila, cómoda, próspera, feliz. Es decir, esa persona no se quiere incomodar. Por eso se queda en la crítica. ¿Y por qué quiero retomar este tema de la actitud reactiva? Porque ese es el riesgo nuestro. Es un riesgo para nosotros. Fácilmente, ¿sí? Es que nuestra naturaleza de pecado nos jala hacia el egoísmo. Y es que esto es profundamente egoísta. La persona se olvida de los que están mal. Por fatiga de la empatía. Porque se cansa en un momento dado como de estar preocupado por los demás. Por simple egoísmo. Cómodo. Porque lo que genera pues una indiferencia ante el dolor. Una indiferencia frente a la necesidad de los otros. Y como que no se quiere incomodar, ¿sí? Y entonces, esta persona que tiene muy claro lo que está mal, que está muy bien informado, pero que no se quiere incomodar, resulta manifestándose de esta manera, o diciendo, o justificándose de esta manera. Yo igual no hago nada malo. Yo no hago nada malo. Yo no he matado a nadie. ¿Sí? Y creemos que eso es suficiente, que no hemos matado a nadie. Esa es una justificación.
Eso es una disculpa. Pero dígame, y como que yo qué podría hacer. Dígame, a ver, ¿yo qué podría hacer? Están esas señoras feministas radicales gritando allá en la Plaza de Bolívar, tratando de prenderle fuego a la puerta de la catedral. ¿Y yo qué puedo hacer? No, pues que lo haga el que puede. ¿Quién puede? La fuerza pública. Y hasta el obispo, mire a ver qué hace. Hay mucha cosa que hacer, háganle. ¿Cierto? Siempre nos excusamos, o el reactivo se excusa. Y cuando somos reactivos, porque dejémonos de falsedades, en alguna medida somos reactivos. Y esto sencillamente es un llamado de atención para el que les habla, y pues obviamente pues yo sencillamente se los transmito como reflexión. A mí me cuesta mucho. ¿Será orar? No hay nada más que hacer. Orar, eso sí, ore. El rosario, órelo, y sí, pero miren, yo tuve una bendición en mi vida muy particular. Todos conocen al padre Ignacio Larrañaga, todos saben quién es él. Hace como unos 30 años, por alguna razón de la voluntad del Señor, estuve en un retiro con el padre Ignacio Larrañaga en persona. Cosa que yo me acuerdo de las enseñanzas del padre Ignacio Larrañaga es que él decía, solo orar es muy cómodo. Solo orar es muy cómodo. Y solo actuar es alienante. Entonces, no es ni solo orar ni solo actuar, ¿no? Y cuando él se refería a solo actuar, pues estaba haciendo una referencia muy clara a toda esa línea que deviene de la teología de la liberación, que deja a un lado la oración y todo es aquí trabajo por los marginados, por los pobres, ¿cierto? Y se convierte más en una sociología que en una teología. Y el padre Ignacio Larrañaga, de él aprendía eso, solo orar es muy cómodo y solo actuar aliena. Muy bien, entonces, ¿en qué termina esto? Esto termina en lo siguiente, fracasa porque no obtiene nada. El que critica y no realmente no hace nada, pues no llega a ningún lado, entonces eso fracasa. Lo segundo, eso no cautiva a las nuevas generaciones. ¿O quién por criticar ha logrado convencer a sus hijos? Por solo criticar, pues, por solo señalar, por solo criticar, es bien difícil. Y hay un tercer aspecto y es que el que vive en una actitud reactiva incurre en esto que se llama afianzar el sesgo de autoconfirmación. Entonces, ¿cómo se afianza el sesgo de autoconfirmación? Yo comienzo a buscar de pronto en Instagram, ¿no? Y entonces, ¿qué escojo en Instagram ver? Lo que es acorde a mi pensamiento. Nunca me atrevo a ver algo distinto en mi pensamiento. Es lo normal. Y tan es así que, ¿cómo es que se llama el algoritmo? Te sigue votando lo que tú quieres ver y entonces, muy bien. Pero eso es en redes. Ahora, en amistades, ¿con quiénes me reúno? Con los que piensan igual que yo. ¿A quiénes evito? A los que piensan, sí. ¿Alguna vez has discutido con tu hijo? ¿Hemos discutido con el hijo? Cuando piensa distinto, pero lo hemos oído, nos hemos preguntado qué de lo que él dice de pronto sirve, de pronto es cierto, de pronto tiene razón, o desde qué perspectiva lo está diciendo. ¿O qué está diciendo? Yo entiendo que una virtud que tenía Santo Tomás es que si algo tenía él era que sabía oír a sus contradictores. Y luego se basaba en lo que había entendido perfectamente que mencionaba su contradictor para poder estructurar una respuesta, una redefinición, ¿sí? Un argumento que finalmente corrige y convence, ¿no? Muy bien. Vamos a mencionar algunas pautas generales de lo que podemos hacer los cristianos. Entonces, miren, hasta aquí hemos visto la actitud reactiva. Es solamente un llamado de atención porque es
Sencillamente, el mayor riesgo que tenemos es incurrir en ese tipo de actitudes. Es así de sencillo. Muy bien. Entonces, veamos ahora una serie de pautas de lo que podemos hacer. Las menciono y las relaciono acá porque como que no quiero dejar de mencionarlas, ¿sí? Pero hay cosas más interesantes que decir y eso es lo que vendrá después. Entonces, vean ustedes. Claro que sí. Ser creyentes de oración permanente. Eso es necesario. Sí, es necesario. Ser creyentes de oración permanente. Ser creyentes de venir al Santísimo. Hacer la oración que tenemos que hacer. Desarrollar la amistad con el Señor. Que eso es en últimas la oración. Y ser creyentes de esa manera. Segundo, prepararnos para ser ridiculizados, perseguidos, maltratados. Y no nos extrañe, hasta sacrificados. ¿O qué es lo que está pasando en África? ¿O qué es lo que ha pasado en Siria? Claro, pero allá no hemos llegado al martirio. Pero en África sí hemos llegado al martirio. Todavía en Nicaragua estamos en el nivel de la persecución. ¿Sí? Y lo que ha pasado en Nicaragua, obviamente, claro que sí. Y obviamente ese prepararnos para ser ridiculizados, perseguidos, marginados de alguna manera, pues implica ser verdaderamente creyentes. Tener el corazón ardiendo por Cristo. Nos cuesta. Atrevernos a veces a generar una discusión, a controvertir. ¿O qué era lo que hacía el Señor cuando, frente a los fariseos, les decía en la cara lo que él creía que debía decirles? El Señor establecía permanentemente discusiones y el Señor señalaba, ¿sí? Y nuestro camino es seguir al Señor. Pero muchas veces nos da vergüenza, muchas veces no nos queremos meter en camisa de 11 varas, muchas veces no queremos, decimos, no, pero es que no queremos dañar la relación, pero la fe de pronto nos exige más. Formarnos de alguna manera en filosofía, al menos recomiendan 4 aspectos: filosofía, teología, ciencia e historia. Bastante por hacer. Porque cuando lo hacemos, comprendemos, entendemos y desarrollamos capacidad argumentativa. No nos meten los dedos a la boca, como dicen, ¿cierto? Entonces no nos vienen con el cuento, ¿sí?, de la crueldad de la iglesia cuando quemaron en la hoguera a Galileo. Porque a Galileo nunca lo quemaron, pero eso es lo que nos dicen. Y eso es lo que extienden. Las leyendas negras, ¿sí? Muy bien. Integrar comunidades de fe. Esta batalla es muy difícil darla solos. Esta batalla es bien complicado darla solos. Integrar comunidades de fe. Además que en comunidades como nos hacemos sentir. Del Papa Francisco. Hacer familia. Tener hijos. Rescatar el valor de tener hijos. Para las nuevas generaciones. Animar y acompañar las vocaciones consagradas, ¿no?, a la consagración. Esto hay que animarlo. La iglesia tiene que dar frutos de vocaciones sacerdotales y de vocaciones religiosas y de vocaciones misioneras. Sabernos misioneros y testigos. 2 cosas, misioneros y testigos. Evangelizar a tiempo y a destiempo. Y evangelizar dando testimonio. Cultivar el respeto y el amor, obviamente. Y por último, algo que se nos adelantó William hace 8 días, y es saber elegir a la hora de elegir.
discernir. Miren, una persona que llega al poder es un hombre, es un ser humano, indudablemente, ¿sí? Y no lo va a solucionar todo. No en todo va a ser perfecto, pero no nos echemos la soga al cuello tampoco. No salgamos haciendo la elección del enemigo. ¿Sí? ¿Estamos claros? No podemos poner nuestra confianza en un hombre solamente y decir, sí, es que esta es la solución y este es el que nos va a salvar, el que nos va a rescatar y como que solo en él, no, este es el duro, ¿sí? ¿Cómo es que dice el profeta en el Antiguo Testamento? Maldito el hombre que confía en el hombre, que deposita toda su confianza solamente en el hombre. No, ¿ok? Pero sí tenemos que saber elegir. Sí tenemos que ver muy bien y sí tenemos que discernir eso y tenemos que conversarlo y tenemos que discutirlo y tenemos que hacerlo de forma razonada. Es decir, esto hay que ponerle razón, no solo corazón, ¿sí? Y enterarnos qué se propone, qué hay en la vida de esta persona, qué hay detrás, ¿sí? Y no dejarnos llevar solamente por la falsa propaganda. Muy bien, estas son como pautas simples, pero realmente nos queda también pedir la gracia de saber incomodar y de incomodarnos. Pedir la gracia del Señor. El Señor da la gracia. Tenemos que aprender a pedir la gracia. Y en este caso, de saber incomodarnos y de disponernos de saber incomodar y de disponernos a incomodarnos. Los cristianos tenemos una ventaja y es que nosotros nos apoyamos en la verdad. Jesucristo es la verdad. ¿Amén? Amén. Tercero, nosotros, los cristianos, sabemos que en la vida esta lucha será hasta la muerte. Será para siempre. Hasta la muerte. Uno que pensó que la lucha era hasta allí y luego me iba a descansar. ¿Sí? No, eso no existe. Si de verdad nos preocupa, la lucha es hasta la muerte. Y yo diría que de lo más importante, saber que nuestro signo como cristianos es la cruz. Yo creo, no sé si todos, pero voy a contarles. Hay un escrito, un evangelio apócrifo que se llama Los Hechos de Pedro. ¿Sí? Y ahí se narra una historia. Bien, no hace parte del canon de la Biblia porque no hace parte, pero no todo es que sea ficticio ni malo. No, no. Y aquí hay algo, aquí hay una historia en este evangelio apócrifo bien interesante, bien diciente en medio de toda esta situación. Y es que narra que hay un momento en que la cosa se comienza a poner fuerte, peligrosa en Roma. ¿Y quién está en Roma? ¿Quién? Pedro. Pedro, claro. El Papa, el primer Papa, claro. Está Pedro. ¿Se acuerdan? Hechos de Pedro, ¿no? Este evangelio se llama Hechos, o este escrito se llama Hechos de Pedro. Como Hechos de los Apóstoles, pero aquí es Hechos de Pedro. Entonces está hablando de Pedro. Y Pedro está en Roma. Y acuérdense cómo era la situación de persecución que vivía la iglesia en ese momento. Acordémonos. Y Pedro en ese momento, pues claro que era perseguido y hay un momento en que le van a echar mano a Pedro. Le van a echar mano a Pedro. Y pues Pedro se reúne como con la comunidad y la comunidad le dice, uy, Pedro, vueles, hermano, porque lo van a coger. Y si lo cogen, lo van a sacrificar. Muy bien. Y entonces Pedro se va de Roma. ¿Sí? Se va de Roma. Y viene este texto. Cuando va de camino, saliendo de Roma, se encontró con nuestro Señor. Y nuestro Señor va en el camino contrario. Mientras Pedro va saliendo de Roma, el Señor va hacia Roma. ¿Sí?
y va cargando la cruz, como lo ve Pedro. Pedro ve al Señor cargando la cruz y lo ve para el otro lado, en contravía, ¿sí? Y entonces le pregunta lo que ven ustedes acá, ese es el texto. Cuando le vio, Pedro le dijo, ¿a dónde vas, Señor? ¿Qué es lo que quiere decir en latín? Domine quo vadis, o quo vadis domine, ¿sí? ¿A dónde vas, Señor? Y el Señor le replicó, voy a Roma a ser crucificado. Y Pedro le pregunta, ¿vas a ser crucificado otra vez? Y él le respondió, sí, Pedro, voy a ser crucificado otra vez. Pero la actitud del Señor no es de derrota. La actitud del Señor es de confianza, ¿sí? De quien va y sabe lo que está haciendo porque sencillamente lo que hace, lo hace por amor. ¿Ustedes recuerdan qué hizo Pedro? Los que sepan de esta historia. Bueno, entonces aquí es donde viene y donde vamos a detenernos un ratico. Voy a ponerles un video. Perdón, yo me atravieso aquí un segundito, que yo quiero ver. Esto no hace nada. Perdón un momento. Bueno, yo espero que el parlante nos ayude para que lo puedan oír todos. Les traigo el fragmento de la película donde se muestra esta escena para que la veamos. ¿Quiénes de ustedes han visto la película? Yo cuando chiquita. ¿Cuál era cuando chiquita? Uy, pelota en la grosera. ¿Te tocó película? No sé qué es eso. Por eso. ¿Qué te preocupa? Casi no has hablado en toda la mañana. Ah, perdona, Nazario. ¿Estás muy cansado? Oh, mi mente está más cansada que mi cuerpo. Algo malo pasa. Con nuestros amigos tal vez, no lo sé. Es en estos momentos que necesito el consejo del Señor. Hay en mí una decisión que no puedo hallar. Este es Pedro saliendo de Roma. Mira, las copas de sus árboles no se mueven con el viento. Sí, así es. Si ese súbito resplandor, ¿tú eres Nazario? Es la luz del Señor. La he visto antes. Cristo Jesús, estás aquí. Haz algo malo, Señor. ¿Qué debo hacer? Estoy fatigado. ¿Cómo podré seguirte ahora? ¿Cómo vas, Domine? ¿A dónde vas, Señor? Mi pueblo, en Roma, te necesita. ¿Qué has dicho, Nazario? Mi pueblo en Roma te necesita. Si dejas a mis ovejas, yo iré a Roma para ser crucificado por segunda vez. Nazario, bendito seas, habla, habla. Oh, pero has empezado bien. Las palabras que dijiste, repítelas. Yo no he dicho nada. Dijiste, si dejas a mis ovejas, yo iré a Roma para ser crucificado por segunda vez. Pero yo no dije nada. Sí. Otra vez me hablaron. Ven, Nazario. Muy bien. Póngale cuidado. Lo que pasa después de esta escena es que Pedro retorna a Roma. ¿Y luego qué viene? La muerte de Pedro. ¿Y cómo murió Pedro? Crucificado y de cabeza, porque él se sentía indigno de quedar crucificado como el Señor de cabeza. Muy bien, la lección de esta historia, sí, es la que está expresada en esta frase. ¿Tratamos de huir como Pedro? ¿De qué está huyendo Pedro? Pedro está huyendo de la crucifixión. Pedro está huyendo en ese momento de la cruz. Y cuando se encuentra el Señor prácticamente lo que le dice, pues si no vas a ir tú, pues entonces yo voy. ¿Sí? Y es la tercera vez que le sucede a Pedro.
Recordemos. Evangelio de Juan, capítulo 16, creo que versículo 22. Cuando el Señor les dice a los apóstoles que Él va a ser crucificado, y Pedro le dice, no, Señor, no, 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 no. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. La traducción literal es, hazte detrás de mí, Satanás. Y creo que eso en griego se dice opiso mu. Hazte detrás de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo en mi camino. Tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. Entonces fíjense cómo es Pedro por primera vez oponiéndose a la cruz. ¿Cuándo más huyó Pedro de la cruz? Cuando lo negó. Claro, ¿a qué le tenía miedo Pedro? A que le fueran a hacer lo mismo que le iban a hacer al Señor. ¿Sí? No se sabía todavía dónde iban a terminar las cosas, pero que le iba a pasar algo malo, le iba a pasar algo malo. ¿Sí? Y esta es como la tercera vez, él huyendo, ¿no? Y ya cuando se encuentra con el Señor, yo me imagino a Pedro diciendo, no, es ya, uy, no, ya por tercera vez, no, ya se devuelve. Muy bien. La cruz. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Cuál es el problema del mundo? ¿Y cuál es el problema nuestro? Es el problema de la humanidad, es el problema de la sociedad, es el problema de la historia, es el problema que también tenemos nosotros. Es que huimos de la cruz. Es que huimos de la cruz. ¿Qué hay detrás de la actitud reactiva? Estamos huyendo de la cruz. Ese es nuestro problema. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Enfrentarla? ¿Cuál es la solución? Actuar. ¿Cuál es la solución? Si estamos huyendo de la cruz, vamos a ver. Miren, Quo Vadis es una frase que normalmente, hoy por hoy, como que el sentido de Quo Vadis es, oye, ¿y usted como para dónde va? ¿Sí? Como que está perdido, ¿cierto? Pero obviamente ya vimos que el sentido original es otro. El sentido es un llamado de atención ante la tentación de huir la cruz. Y esa pregunta es para nosotros, Quo Vadis. Es un llamado de atención del Señor ante la tentación de Pedro de huir de la cruz. Y esa también nos aplica a nosotros. Si huimos de la cruz, es porque la vemos hasta como enemiga nuestra. O nos hacemos enemigos de la cruz. Allá está bien. ¿Sí? Allá está bien. Vuelvo a hacer la pregunta. Si el problema es que huimos de la cruz, ¿cuál es la solución? ¿Qué nos dice el testimonio de los santos? ¿Qué nos dice el testimonio de la iglesia en sus comienzos? ¿Qué nos dicen los hombres que están padeciendo la persecución en África? ¿Qué? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Bien, pero hay una palabra que a mí me parece que es la que nos enseñan los santos. Muchos de ellos, Santa Teresa de Ávila, todos, por decirlo, San Juan de la Cruz. Una palabrita más allá de cargar con la cruz. ¿Cuál? Abrazarla. La cruz hay que abrazarla. Hay que abrazarla. Y eso quiere decir, mis estimados hermanos, que la solución está cuando abracemos la cruz. Eso quiere decir, es un tema de conversión. Miren ustedes, es un tema de conversión. Lo que necesitamos es santidad. Necesitamos un pueblo santo. Meternos todos ahí, a mí me cuesta mucho, pero tenemos que llamarnos la atención sobre eso. No lo soy yo. Pero es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia en épocas de la decadencia de Roma?
en medio de la persecución, pero también una sociedad, miren, la sociedad de Roma en esa época era absolutamente decadente, decadente moralmente, en todos los sentidos. No se diferencia mucho de lo que vivimos hoy. Moralmente era decadente en todos los sentidos. Existía corrupción, existía... ¿Cómo, perdón? Libertinaje, claro que sí. ¿No? Y entonces, ¿cómo respondió la iglesia? La iglesia respondió abrazando la cruz. La iglesia también en ese momento era un estorbo. ¿Sí? Y no vamos a salvar a la familia, y no vamos a salvar a la iglesia sino abrazando la cruz. Esa es nuestra respuesta. Por eso les dije, sí, podemos hacer todo aquello, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, esto es lo que necesitamos hacer. Miren ustedes, algunos pasajes de los evangelios. Si no os convertís, ustedes complétenla. Si no os convertís, ese es un pasaje del evangelio. Todos pereceréis. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no dará fruto. Al contrario, lo que tiene es que perecer. Porque la cruz implica morir, indudablemente. Morir a nosotros mismos. ¿Sí? Ese es el camino. Ese es el camino. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no dará fruto. El que pierda su vida por mí, la ganará. El que pierda su vida, el que pierda su vida. Y acordémonos, nosotros creemos en la verdad. Los últimos serán los primeros. Los últimos. ¿Sí? Eso es la cruz. Y también os perseguirán. ¿Sí? Entonces, yo creo que lo que hay que reflexionar frente a todo esto es precisamente cómo está nuestro proceso cómo está nuestra conversión, cómo está nuestro proceso personal de conversión. Nuestra capacidad de amar, de entender, ¿sí? De comprender la situación de los otros, de interesarnos por los otros, de dolernos por los otros, de amar, de abrazar, de aceptar en un momento dado también nuestro propio dolor. La cruz también puede ser, claro, lo sabemos, puede estar en una enfermedad, puede estar en un disgusto, puede estar en, bueno, pues en medio de todo eso, precisamente amar. Y este fue el signo del amor. Decía San Juan Pablo II que si esto no hubiera sucedido, decía, todavía tendríamos pendiente por averiguar si es verdad que Dios nos ama. Palabras más, palabras menos. Es una reflexión de San Juan Pablo II. Si la cruz no hubiera sucedido, no hubiera acontecido, si la pasión de Cristo no hubiera sucedido, tendríamos todavía pendiente averiguar si es cierto que Dios nos ama. Pero es que esta es la evidencia. Y así como es la demostración de que Dios nos ama, es el camino para amar. Siempre renunciando a nosotros mismos. Siempre. Miren ustedes que vivimos en y estamos contaminados por esta sociedad, por esta cultura que hace 8 días describíamos, ¿sí? De alguna manera. Piensen ustedes que el materialismo de nuestra sociedad actual, y en concreto para nosotros en Occidente, es un materialismo derivado del capitalismo, nos propone el consumismo, consumimos de todo. ¿Sí? Y cuando consumimos, de la manera en que lo estamos haciendo, que creemos que es que nos hace falta esto, que es que sin aquello no podemos vivir, ¿sí? Estamos llenando un vacío por dentro. El vacío que realmente solamente Él puede llenar. Y nos consolamos, ¿sí? Nos consolamos y nos sentimos como bien. No, el vacío lo seguimos teniendo. Eso disfraza el vacío. Eso le pone una careta al vacío que llevamos por dentro. Solo Él lo puede llenar. En esta misma sociedad, todo lo que es, todas las adicciones, ¿qué son? Hay un vacío por dentro de una persona. Y a la larga, huir de la cruz.
Huimos precisamente cuando pensamos que sin aquello que podemos comprar no podemos vivir, estamos huyendo de la cruz. Porque nos estamos como consolando como con eso que es a la larga temporal, ¿sí? Nos viene bien, nos hace como, nos da una pequeña alegría, no nos da la felicidad. Ahí no está el sentido de la vida. Así como para la persona que vive una adicción, pues no está en su adicción. Él también está huyendo de la cruz. Miren ustedes, ¿cuántos de aquí son profesores, docentes? Además de Marcela. Muy bien. Miren ustedes la propuesta pedagógica de hoy. Nada de sacrificio. Nada de sacrificio porque se traumatizan. Mucho menos esfuerzo. Nada de esfuerzo. No. No se vayan a esforzar. ¿Sí? Todo fácil. Dominio de sí mismo no, papito. Haga lo que usted quiera. No tiene límites. Reconocimiento de la autoridad, del principio de autoridad, no. No. Aquí, y a veces los niños, bueno, es que es la cultura y ellos, muy bien. Hoy la sociedad trata de destruir el principio de autoridad. ¿Y qué me dicen ustedes si dentro de la pedagogía actual existe el pecado? No, el pecado no existe. Ese es otro invento, ¿no? Para crear control social, ¿no? Muy bien. Y bueno, ¿y qué decimos nosotros, por ejemplo, de toda esta cultura llena de medios digitales, ¿sí? De redes, antes eran los medios de comunicación. ¿A qué llevan? A tener entretenidas las personas. Mientras están entretenidas, ¿qué está pasando en ellas? Están huyendo de la cruz. Estamos huyendo de la cruz. Entonces, esto es solamente para mirarnos, ¿sí? Yo me tengo que mirar también. Debemos hacernos, aquí voy a retomar unas palabras de Monseñor Ignacio Munilla, discípulos de la cruz de Cristo, pero de un Cristo crucificado, ¿no? Debemos tener amor a la cruz. Y decía San José María Escrivá que cuando logras amar la cruz, amas la cruz que no es cruz. O sea, no te resulta en algo pesado, ¿sí? Cuando logras amar la cruz, cuando logras, sí, morir tú mismo. Hay que entender que Dios se abajó. Si Dios se abajó, ¿cómo yo no me voy a bajar? Uy, eso sí que nos cuesta. Yo el primero. A mí sí que me cuesta. ¿Sí? Yo el primero. A bajarme me cuesta. Y la cruz, pues indudablemente es una cátedra de amor. Y hoy por hoy también en la iglesia se nos dan algunas tendencias espirituales. Yo particularmente, siempre lo he sentido y alguna vez descubrí que algunos padres también lo ven así, ¿no? Iglesias que enfocan más como lo pascual. Y entonces entras al templo y no hay un crucifijo. Hay un Cristo resucitado, pero no hay un crucifijo. Pero no llegas a la Pascua sino por la pasión. No llegas a la gloria sino por la cruz. Yo la verdad siento incompleto un templo que no tiene un crucifijo. Y hay espiritualidades muy pascuales, pero no hay gloria sin cruz. No la hay. Sin pasión, no la hay. No llegamos. Y miren ustedes que a la larga el corazón del Evangelio es la pasión. El corazón del Evangelio es la pasión. Y la cruz, la misma cultura nos hace pensar a veces que el tema de la cruz es algo contrario a la felicidad. Pero ¿dónde está la felicidad? La felicidad está en la plenitud. En la plenitud de la gloria. Y allá no se llega sino por la cruz. Como les digo, yo el primero, a mí me cuesta mucho abajarme, me cuesta mucho abajarme y este es abajarse. Pero es lo que nos toca. Un libro de San Agustín muy, muy, muy famoso. Muy bien. Se llama La ciudad de Dios. Porque San Agustín, que era
vivía en esa cultura romana decadente. Él es del siglo IV, ¿no? Él es del siglo IV y murió en el siglo V. Muy bien. Él hacía parte de esa cultura romana. Digamos, él vivía dentro de la ciudad de Dios. Él vivía dentro del territorio romano. Políticamente estaba pues, bajo el dominio romano, pero él vivía al norte de África y eso era territorio romano. Para esa época, pues, ya el imperio romano venía decayendo, sobre todo el imperio romano de Occidente, y comienzan a suceder las primeras invasiones a Roma por parte de los bárbaros. Y hubo la primera invasión a Roma. Y eso fue terrible para la gente concebir que habían invadido Roma. Eso conmocionó a todos los ciudadanos romanos, a todo el pueblo romano, ¿sí? Y San Agustín, viendo eso, que lo impactó también, él decidió escribir esta obra que se llama La ciudad de Dios. Es bastante extensa, realmente, ¿sí? Es bastante extensa, para decir al final, somos ciudadanos del reino, somos ciudadanos de Cristo. No somos ciudadanos de este tiempo. Somos ante todo ciudadanos de Cristo. Y ratifica que la respuesta en medio de la decadencia es esta. Y la historia de la humanidad y la historia de la iglesia no es la primera vez que está pasando por una crisis. En la historia hemos pasado muchas veces por muchas crisis. Y fíjense ustedes que hay épocas en que la iglesia está sometida como a esa crisis y de pronto hay una pléyade de santos. Como que cogen y reorganizan el camino de alguna manera, iluminan el camino de la iglesia. Pero pues nosotros estamos llamados a eso. Estamos llamados a eso, a ser los santos. Muy bien, con esto finalizamos acá. No sé si haya preguntas, inquietudes, críticas. No, estipendio no me corresponde a mí. ¿Cómo? Tarea, formarnos, aprender. Sí, muchas cosas. Trabajar en sí mismo. Sobre todo esto. Y convertirnos. Mire, nada sacamos con formarnos si no nos convertimos. Convertirnos. Todos tenemos un camino de conversión y todos vamos en algún punto, ¿no? Todos vamos en algún punto. Pero sí vivir muy convencidos de buscar la santidad. Muy bien. Pues si no hay preguntas, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gracias a ustedes. Les voy a pedir el favor a los que ingresaron ya cuando estábamos con la formación.